Bienvenidos a Videoteca. Los duelos entre Saprissa y equipos nicaragüenses no son del todo extraños en la historia de las competiciones oficiales de Saprissa en CONCACAF. La verdad es que hay un historial importante y este es el primer duelo del cual hay registro visual y que se realizó en la historia entre estos equipos de nicaragüenses, en su mayoría el Real Estelí ante el Saprissa. Año de 1991 y Saprissa empezaba ganando aquel partido en el estadio Ricardo Saprissa ante el Estelí. Vamos a ver un fútbol nicaragüense muy artesanal en aquel entonces, muy pues todavía poco profesional, un fútbol nicaragüense que realmente era bastante débil. Luis José Herra fue la gran figura de aquel partido, era un joven de la reserva de Saprissa, marcó al 30 y al 42, esos dos golazos que vimos. Pero aquí va a venir el empate por parte del equipo nicaragüense por medio de Avendaño. ¿Ve cómo lo celebraban? Ellos estaban viviendo un sueño que era enfrentar a Saprissa. Ahí llegó alguna barra nicaragüense. Para ellos llegar a jugar contra Saprissa era pues un lujo, prácticamente para ellos era un sueño hecho realidad. Y aquí pues lograban el descuento por medio de esta anotación de Avendaño, para locura de los pocos nicaragüenses presentes en el Ricardo Saprissa. Sin embargo, pues Saprissa iba a terminar de sacar la tarea con un equipo totalmente alternativo. Aquí llega una anotación más para el equipo morado. En este caso ya hablábamos de Luis José Herra, que era un canterano, marcó al 30 y al 42, al 80 marcó Víctor Badilla y Eddie Picado iba a establecer el último gol de aquel partido. Les voy a contar una historia. Esa misma noche Saprissa jugaba ante, ahí está la anotación de Eddie Picado. El equipo de Saprissa que jugó ese día era prácticamente una juvenil con algunos refuerzos. Saprissa ese mismo día jugaba ante Millonarios de Colombia en un partido amistoso con el equipo estelar, y para este partido utilizó pues ahí los jugadores que prácticamente no jugaban en la primera división. Formó con Giovanni Ramírez, Sergio Benavides, bueno, Roger Flores, que sí jugó con este equipo, a pesar de que era el capitán, Mincho Mayorga, Marco Herrera, Benigno Guido, Eddie Picado, Víctor Badilla, Luis José Herra, José Heikel y Mario Horta. A Saprissa lo dirigía un Joseph Bouska, que sería un poco después para dejarle la dirección técnica a precisamente Odir Yaques. Así fue esa historia del año 91. Luego en la vuelta Saprissa, pues ya estamos viendo imágenes del 98. Saprissa en la vuelta ganó 1-4 en Nicaragua con triplete de Mario Horta y un gol de Caravaca. Y Arriola marcó por el Estelí. Bueno, esto fue la serie del 91, la pasó caminando. Ahora estamos en el 98, en el estadio Ricardo Saprissa, fase previa centroamericana. El rival no es el Estelí, el rival es el Diriangén, que había algo de morbo en el ambiente porque el Diriangén venía de ganarle a la Liga Deportiva Alajuelense en el 97, así que se pensaba que tal vez iba a poderle dar algo pues de pelea al Saprissa, cosa que al final de cuentas no fue así. Saprissa le pasó por encima al Diriangén. Aquí vemos este recuento. Gerald Drummond en la acción, iba en el disparo fulminante para que apareciera el gol de Steven Bryce. Steven Bryce, ese partido se realizó el 25 de febrero de 1998 y Saprissa lo va a ganar 4-1 en San Juan de Tibás. Con esta anotación de Steven Bryce, ya Saprissa tomaba 2 goles de ventaja ante el equipo nicaragüense. Este equipo ya pues es un Saprissa más reciente, es el Saprissa que dirigía Guimaraes, y que pues era un equipo pues sumamente competitivo, que ya todos sabemos todo lo que ganó, con Adrián Maía como una de sus principales figuras. Saprissa que en ese torneo de CONCACAF incluso va a terminar tercero. Saprissa va a terminar incluso tercero en esa ocasión, ya en la fase final en Estados Unidos, donde se enfrentó al León de México por el tercer lugar. Había eliminado previamente a Cruz Azul y había quedado en el camino ante el equipo de Toluca en la fase final, pero antes había que jugar esta ronda centroamericana. Bueno, Saprissa resolvió todo en el primer tiempo. Aquí una anotación más. Ahí Maía que lo concretaba. Partido muy fácil ante un equipo nicaragüense que, bueno, en ese entonces este trabajo lo que nos va a ejemplificar es cómo fueron subiendo poco a poco los equipos de Nicaragua, ¿verdad? Que no, pues dejaron de ser simples participantes y se terminaron convirtiendo en equipos de mayor cartel en este tipo de torneos. Y aquí pues
lo refleja este encuentro del año 98. Los 4 goles de Saprissa iban a caer en el primer tiempo. Ahí está uno más, el cuarto. Y Maía, que entonces se volvía a ser presente en el marcador en ese partido, que pues no fue ningún obstáculo para Saprissa, que estaba en una fase previa. Ahí veíamos entonces a Maía, Kervin Lacey y Vinicio Montero, los anotadores para Saprissa, que ya había jugado en Nicaragua, había ganado 3-0 con goles de Steven Bryce, Gerald Drummond y Alejandro Sequeira. Y en este partido entonces Adrián Maía en 2 ocasiones, Kervin Lacey y Vinicio Montero le iban a dar a Saprissa el triunfo. Vinicio Montero que de Dios goce, ¿verdad? Vinicio que falleció. Y bueno, ya en el segundo tiempo los nicaragüenses iban a descontar. Ese día el arquero de Saprissa fue Kurt Kelly, que era el tercer portero, el titular era Lonis, el segundo era José Francisco Porras. Prácticamente no jugaba Kurt Kelly. Pero Kurt Kelly fue un portero de ascendencia estadounidense que se formó en las menores del Saprissa, que jugó un partido con Saprissa en el 91 y un partido con Saprissa en el 98. Eso fue todo su registro en campeonato de primera división. Y esta serie ante el Diriangén, ahí en el segundo tiempo participó. Como pueden ver, fue un monólogo de partido que se resolvió muy rápido, ahí con Farlin Ilama, con Steven Bryce, con Adrián Maía. Era pues un Saprissa arrollador, que en el segundo tiempo falló muchos goles. La serie en ese momento estaba, como ya les expliqué, 7-0. Saprissa había ganado en Nicaragua 0-3 y había pues, sacado ya 4 goles en el primer tiempo. Y bueno, pues opciones hubo y muchas para que Saprissa marcara más goles y hiciera más grande esa faena ante el Diriangén, que iba a conseguir el gol en la etapa complementaria precisamente en esta acción. Bueno, así eran muy fáciles los duelos, tanto Diriangén como Estelí y Diriangén, pues que han sido los únicos rivales de Saprissa en competiciones de CONCACAF, pues no ponían ningún grado de resistencia al Saprissa y a los equipos nacionales, más allá de que insistimos, como todos recordarán, en el 97 Diriangén le había ganado un partido histórico a la liga y pues fue pues un caso excepcional. Por el resto, los equipos nicaragüenses cuando enfrentaban a clubes nacionales en CONCACAF eran prácticamente un paseo, y así lo demuestran estas imágenes tanto del año 91 como del 98. Después de la pausa ya tendremos otros partidos en los cuales ya a Saprissa se le complicó un poco más, pero igual sacó la tarea ante los equipos pinoleros. Póngase al día con la Municipalidad de Goicoechea. La administración activó procesos de cobro judicial e invita a quienes acumulen deudas que normalicen sus pagos. Visite el primer piso del Palacio Municipal y acérquese a la ventanilla de atención al público de cobros, licencias y patentes municipales. Construimos juntos un mejor cantón. SC Collectors, la tienda especializada en reliquias del fútbol. Le ofrecemos postales de ediciones anteriores de los campeonatos mundiales, además de camisetas retro y toda una gama de productos relacionados con el fútbol de ayer. Visítenos, estamos ubicados en Paseo de las Flores Heredia y en City Mall Alajuela. Para sus fiestas y eventos en vivo, dúo familiar Lauyaz, conformado por madre e hija, cumbia, salsa, merengue, boleros y mucho más. Contrataciones al 8601-1212. Búsquenos en Facebook como Dúo Lauyaz Producciones EPM. Vamos al año 2003, ahora sí estamos en Nicaragua. Antes solo tuvimos los registros visuales de los partidos en Costa Rica, eran partidos de serie de 180 minutos. Esto del 2003 ya es el Saprissa que acababa de comprar Vergara, que eran solo ticos, que tenía a Medford y al Machillo Ramírez como asistente de Medford en el banquillo. Bueno, aquella época muy buena de Saprissa. Y ya a partir de aquí los partidos de Saprissa y los equipos nicaragüenses van a ser un poco más cerrados, y eso por un lado. Y por otro lado, otro detalle es que estos partidos no son de una serie de 180 minutos, sino que obedecen a una cuadrangular en que participaron Diriangén y Estelí. Así que vamos a ver 2 partidos, el FAS del Salvador y Saprissa, como parte de aquel torneo que era el Interclubes Uncaf, que se jugaba pues normalmente en un solo país, varias cuadrangulares hasta que quedaba un campeón simbólico y 3 equipos que iban a
la fase final de CONCACAF. Y bueno, era una época en que Saprissa tenía mucho protagonismo a nivel regional. Aquí está el gol ese día entre Paté Centeno y Tray Bennett para que aparezca Álvaro Saborío, uno de los goleadores históricos del Saprissa, más allá de que con el tiempo, pues Saborío, pues no sé qué lugar ocupará entre el sapricismo por aquellos 6 meses en la liga y también por haber ganado una final con San Carlos ante Saprissa, y porque tal vez, y porque se fue peleado con un sector del sapricismo y no ha demostrado pues una gran identificación con el club, pero de que está en la historia grande de Saprissa y en muy poco tiempo está Saborío. Bueno, ese día resolvió ese partido. Era una cuadrangular y se le dio la sede a Nicaragua. Se le dio la sede a Nicaragua porque, bueno, en Nicaragua el fútbol estaba creciendo y a nivel centroamericano, pues, se pensó en eso, ¿verdad? Que era una buena oportunidad de ver el fútbol centroamericano en Nicaragua. Este torneo Saprissa lo va a ganar, inclusive, porque esta fue la primera ronda y luego la fase final se jugó en Los Ángeles con Comunicaciones, la Liga y el Municipal, y Saprissa lo gana. Lo que pasa es que, bueno, era como les decía, hasta cierto punto este torneo era simbólico para luego ir a la CONCACAF grande, que ahí sí, pues fue el año que Saprissa perdió la final ante la Liga, en aquella final de CONCACAF entre ticos. Aquí está Kenneth Vargas, ¿recuerdan a Kenneth Vargas, verdad? Padre de Kenneth Vargas, que ahora con el paso del tiempo podemos decir el papá de Kenneth Vargas, ¿verdad? Que está jugando inclusive en Escocia. Era pues el encargado de abrir el marcador. Saprissa con un equipo alternativo, porque ese día Medford cuidó algunas figuras, iba a golear 5-0 al equipo del Diriangén. Ahí está la acción del segundo gol, donde participaba Randall Azofeifa. Llega este centro de Andrés Núñez y caía el tercero para Saprissa. Azofeifa de cabeza, Kenneth Vargas, que parece que toca esa pelota, pero al final de cuentas la pelota se introduce en la red. Y bueno, fue un paseo para Saprissa ese partido ante el Diriangén. Este ya lo habíamos visto en videoteca, para los que ven religiosamente videoteca. Ahí está el cuarto de Kenneth Vargas. En su momento habíamos hecho un especial del Saprissa campeón de ese torneo UNCAF del 2003. Un torneo que, insistimos, al ser en Nicaragua, pues llegó mucha afición tica, inclusive, o sea, algunos viajaron con Saprissa, que ese día ya había resuelto el primer lugar. Ahí está Esteban Santana, marcando el 0-5, goleada, año 2003, hace 20 años al momento de estreno de este trabajo. Se jugó en territorio nicaragüense, con Estelí y Diriangén como los equipos locales, una cuadrangular donde Saprissa se dejó el primer lugar sin ningún contratiempo en aquella oportunidad. Ahora estamos en el año 2006, torneo de campeones y subcampeones, torneo Copa Interclubes UNCAF, año 2006, año 2004, torneo Interclubes UNCAF, año 2004, que hay un detalle súper interesante. Este partido que ustedes están viendo fue el primer escalón de Saprissa hacia el Mundial de Clubes, así como lo oyen. Este fue el primer partido que llevó a Saprissa hasta Japón. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la primera ronda, que era la ronda centroamericana, se jugaba entre solo equipos de Centroamérica. A Saprissa le tocó abrir contra el Estelí el 20 de octubre del 2004 y lo va a ganar con un gol de penal de Ronald González. Ahí está el señalamiento. Un detalle paralelo: cuando esos partidos en Nicaragua no se transmitían, y normalmente, especialmente, obviamente, Teletica, ¿verdad? Como siempre, a la vanguardia de todo, la cobertura deportiva, y obviamente cerca de un equipo siempre socio comercial como Saprissa, pues se viajaban los compañeros a grabar los goles. ¿Por qué? Porque no había otra forma o sea, el partido no se transmitía, ¿verdad? Cuando los partidos pues hay señal internacional, pues a veces se viaja, a veces no, pero en ese caso había que hacerlo y llevar esas imágenes ahí. Aquel entonces, posiblemente o Manuel Villalobos o William Muñoz Vives eran los camarógrafos destacados de esa época. Año 2004, ahí está el penal de Ronald González, 20 de octubre del 2004, Estadio Independencia de Estelí, donde ya se había jugado un año antes la cuadrangular, solo que en esta oportunidad no era una cuadrangular, era una serie de 180 minutos. Y bueno, luego Saprissa la va a terminar de resolver en Tibás el 28 de octubre. Ya vamos a ver el registro visual de ese partido. Aquí no llegó tanto público, ya vamos a ver que en las otras visitas a este escenario, a la Independencia, pues vamos a ver un estadio primero que todo que evolucionó mucho, es decir, que cambió mucho, y segundo, los llenazos impresionantes. ¿Por qué digo que ese fue el primer vagón de Saprissa hacia el Mundial de Clubes? Saprissa aquí sacó a Estelí y luego ya jugó una cuadrangular centroamericana con Municipal, con FAS y con Olimpia. Quedó segundo, o sea, no ganó el título, pero era algo pues simbólico.
porque igual tenía la opción de jugar la CONCACAF Grande ya a mediados del 2005, donde ahí sí, recordemos esta que se perdió Saborío, donde ahí sí iba a liquidar su pase al Mundial de Clubes, en aquellas series súper recordadas ante el equipo del Kansas City, ante Monterrey y ante Pumas, ¿verdad? Que fueron aquellas 3 series históricas donde Saprissa logró ir al Campeonato Mundial de Clubes. Bueno, fue ese día un poquito más complicado, igual ganó, y en la vuelta sí lo va a resolver muy fácil el 28 de octubre del 2004 en el Ricardo Saprissa. Algo que era una tendencia, ¿verdad? Jugaban futbolistas que en el torneo nacional no eran muy habituales. Y aquí vamos a ver, abriendo el marcador, uno que de repente algunos ni siquiera recuerdan que jugó con Saprissa, el mayor coleccionista de camisetas en la historia del fútbol nacional, que ha salido en varias videotecas consecutivas. Para el que ve el programa linealmente, lleva varias semanas saliendo. Evans Benwell, sí, Evans jugó con Saprissa, está su efímero, muy corto, ¿verdad? Evans, que aquí abriendo un paréntesis y hablando de él, fue un jugador que, bueno, es el jugador con más equipos en la historia del fútbol nacional, sumando equipos de primera y de segunda. Una locura la cantidad de equipos con que jugó. Bueno, la camisa más grande que se puso definitivamente fue la de Saprissa. Evans, que en ligas menores anduvo por ahí, luego dio muchas vueltas por varios equipos, y después de un año muy bueno en el Santos, un torneo muy bueno en el Santos, en que estuvo ahí comandando el goleo, pues Medford y compañía le dieron condiciones para llevarlo a Saprissa. Llegó junto a Alejandro Sequeira en uno de tantos pasos de Sequeira, ¿verdad? Que se fue y volvió de Saprissa. Y José Pablo Fonseca, que había regresado al equipo ese año, en aquel Saprissa de Vergara, que era muy difícil insertarse. Este muchacho que vemos es Víctor Cordero, el otro Víctor Cordero, ¿verdad? Víctor Cordero Rodríguez. Está Víctor Cordero Flores, el histórico, y el delantero Víctor Cordero Rodríguez. Buen muchacho, una muy buena persona que jugó muy poco en primera división y que ese día Medford le daba la opción. Ojo la barra del Estelí al fondo, ¿verdad? Como los ticos viajaban a Nicaragua, ellos también empezaron a viajar a Costa Rica. Como pueden ver, ese día Saprissa estaba con el equipo B, ¿verdad? No estaba Porrita, sino estaba Fausto González. Por dar un ejemplo, no estaba Saborío, pero estaba Evans Benwell. Muchas variantes, ¿verdad? En ese partido. Aquí se reclamaba que eso no era penal, claramente lo era. Iba a llegar Saúl Phillips, que era otro. Bueno, no, la anterior no la pitó, esta sí, bueno, a esta sí la pitó. Aquí tengo apuntado que fue un penal de Saúl Phillips al 44, Saúl que tampoco era titular, mucho menos era el encargado de los penales. En Nicaragua, Medford alineó al equipo estelar y en Costa Rica pues alineó a otras figuras. Volviendo al tema de Evans Benwell, mientras vemos la celebración de Saúl Phillips con un amigo del fútbol como es Marcelo Tulbovic, a quien siempre se le recuerda con cariño, preparador físico del Saprissa luego de la selección. En aquel entonces Evans Benwell había tenido una temporada muy buena en Santos. Saprissa lo lleva, pero duró muy poco, ¿verdad? Duró muy poco. Es más, el único gol oficial fue este, que igual entra en el registro del camino de Saprissa hacia el Mundial de Clubes, que ya, pues como explicamos, era jugar la fase centroamericana, quedar entre los 3 primeros para luego enfrentarse a mexicanos y estadounidenses, que es algo curioso, ¿verdad? En 2003 Saprissa sí logró el título centroamericano, pero luego en el duelo ya en la fase final, pues perdió la final ante la Liga, y en el 2004-2005 fue diferente, no ganó el título centroamericano porque esa vez se lo dejó el Municipal de Guatemala, pero luego pues, logró lo más grande, que fue el título de CONCACAF e ir al Mundial de Clubes. Y ese muchacho que veían se llama Cristian Bolaños, interminable jugador histórico, ¿verdad? De los jugadores más importantes en la historia del Saprissa. Al 49 marcaba un gol más, recordando que Bolaños también, ¿verdad? O sea, si ese día participó es porque estaban jugando futbolistas que habitualmente eran suplentes. Bolaños le costó un poquito consolidarse. Ese año se va a terminar reventando Bolaños, pero al final, ya en el 2005, hablando de temporada 2004-2005, ¿verdad? Bolaños ya a mediados del 2005, inclusive ya en esos últimos partidos de CONCACAF fue una figura muy importante, entonces ya se consolidó, pero todavía a finales del 2004 jugaba muy poco. Y bueno, ahí lo vimos anotando. Lo mismo que aquí a Saúl Phillips, al 69 se fue de doblete. Saúl, que no fue un jugador de muchos goles, ¿verdad? Saúl que hizo vida en Guatemala y que incluso pues es una persona muy respetada en el fútbol de Guatemala. En Costa Rica pues dejó su huella, ¿verdad? Creo que los sapricistas lo recordarán, pero costaba mucho, ¿verdad? En ese equipo, es decir, en lugar de Saúl Phillips estaba José Luis el Pupi López, como decíamos ahora, Bolaños jugaba poco, ¿verdad? Por ahí tal vez figuraba más Alan Alemán, por dar un ejemplo, en ese Saprissa, pues que era un equipo lleno de estrellas y de figuras. Bien, 5-0 el marcador global, todavía se ve fácil. Ya en esta del 2006, vamos a ver que la cosa cambió y mucho. Este partido Saprissa estuvo a punto de perderlo. Hay 2 partidos que Saprissa pudo haber perdido en Nicaragua, igual con su jerarquía, con su casta los resolvió, pero pues son muestras de que los partidos contra los equipos nicaragüenses cada vez se van complicando más.
Y así fue este partido del 2006, en un torneo donde a Saprissa no le fue muy bien, ¿verdad? Vemos la cantidad de público, ahí la presencia de los aficionados era multitudinaria. Ya Saprissa había ido al Mundial de Clubes, entonces sí, obviamente los nicaragüenses estaban ilusionados con ganar. Ya pues había crecido bastante. Y en ese torneo Saprissa no le fue nada bien. De hecho, después de esta serie lo iba a eliminar el Victoria de Honduras. Fue uno de los torneos pues que a Saprissa más le costaron. Aquí está la apertura del marcador. Víctor Sánchez para el equipo nicaragüense. Se quería caer el estadio. Ellos sentían que era una posibilidad enorme allá en el Independencia, donde Saprissa, como vimos, en el 2004 ganó con el penal de Ronald González, en el 2003 con el gol de Saborío, incluso había goleado a Diriangén 5-0. Más atrás, en el 91, había jugado también por ahí, había ganado sin problemas, pero esa vez se complicó. Sin embargo, Alonso Solís, con su estilo, con su clase, con su maestría, al 76, el mariachi, marcó este gol. Ya este Saprissa, en ese momento, vamos a ver, todavía lo dirigía Medford, pero Medford ya estaba a punto de irse a la selección y le iba a dejar su lugar a Justin. Y este fue un interclub y un CAF en que a Saprissa no le fue bien, porque Saprissa, inclusive este torneo, superó esta frase ante Estelí sin mucha contundencia y luego iba a quedar eliminado ante el equipo Victoria de Honduras. El juego de vuelta en Tibás fue el 29 de agosto del 2006 y tiene dos particularidades. Primero, que se jugó sin público, y segundo, porque ese día fue el día de la leyenda de que alguien vio unos periodistas aseguraron que estaban cubriendo el partido que vieron un fantasma en el Saprissa. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, eso lo haré después de la pausa. Saprissa lo ganó con este gol de Paté Centeno. Póngase al día con la Municipalidad de Goicoechea. La administración activó procesos de cobro judicial e invita a quienes acumulen deudas que normalicen sus pagos. Visite el primer piso del Palacio Municipal y acérquese a la ventanilla de atención al público de cobros, licencias y patentes municipales. Construimos juntos un mejor cantón. SC Collectors, la tienda especializada en reliquias del fútbol. Le ofrecemos postales de ediciones anteriores de los campeonatos mundiales, además de camisetas retro y toda una gama de productos relacionados con el fútbol de ayer. Visítenos, estamos ubicados en Paseo de las Flores Heredia y en City Mall Alajuela. Para sus fiestas y eventos en vivo, dúo familiar La Uyaz, conformado por madre e hija, cumbia, salsa, merengue, boleros y mucho más. Contrataciones al 8601-1212. Búsquenos en Facebook como Dúo La Uyaz, Producciones EPM. Bueno, ahora estamos en el 2014, nada más para terminar la historia. En el 2006, en ese partido que veíamos del gol de Paté, se jugó a puerta cerrada porque Saprissa le habían castigado la cancha en el último juego ante Toluca de la CONCACAF Grande del 2006, cuando inicia la fase centroamericana. En el segundo semestre del 2006 se jugó sin público y ese día es el día que supuestamente algunos colegas vieron una aparición ahí, eso salió en todos los periódicos. Obviamente en Diario Extra se le dio mucha pelota al asunto. Eso como parte de la historia, porque Videoteca no nos limitamos solo a ver goles. Aquí estamos en el 2014, este fue un partidazo, ya era otra realidad el fútbol de Nicaragua y otra vez acarició el triunfo el equipo del Estelí ante Saprissa. Vaya gol ahí para vencer a Dani Carvajal por parte de Rodrigo Valiente al minuto 10. Se le complicó y mucho ese partido a Saprissa en aquella ocasión, agosto del 2014. Pero va a aparecer un goleador al momento de grabación de este programa, todavía figura y todavía goleador del Saprissa, Ariel Rodríguez, al 65, para darle el empate a Saprissa. Era el Saprissa de Ronald González, que venía de ganar el título. Hubo pues un impas largo por el Mundial de Brasil y toda aquella gran historia de la CL, y se reactivó el fútbol con este torneo de CONCACAF, con el Estelí dándole pelea a Saprissa, que al momento de grabación de Videoteca, que se volverá...